Primero que nada, recordarles que el estudio que vamos a dirigir hoy es el estudio del libro de Oseas, así que si quiere por mientras buscarlo en su Biblia, para que lo tenga ahí abierto, porque vamos a leer por ahí algunos versículos, para que lo tenga a mano. El libro de Oseas, ¿ya? Eh, Les doy un minutito ahí para que lo pueda buscar. Libro de Oseas. Y bueno, aquello que vamos a tratar en este estudio van a ser algunas características generales tanto del libro. Vamos a ver al personaje en sí mismo, quién es Oseas, y finalmente vamos a tomar el mensaje de Oseas también, ¿ya? Porque sabemos que Oseas es un profeta que Dios lo usó para hablar a un pueblo. Entonces vamos a ver también cuál fue ese mensaje, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, las características. El nombre Oseas significa salvación y liberación. Su significado es igual al significado que tenemos, por ejemplo, de Jesús o Josué, ¿cierto? Entonces podríamos decir que Josué, Jesús, Oseas tienen la misma raíz, el mismo significado que es salvación y liberación, ¿ya? Bueno, se dice que la fecha aproximada de escritura es entre el 750 al 736 antes de Cristo. Esto se escribió antes que el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, ¿ya? Por otro lado, como Oseas es un profeta, su lugar de ministerio es el reinado de Israel, el lado norte. Como breve resumen, recordemos que Salomón tuvo demasiados hijos, ¿cierto? A esa causa Israel se dividió en dos, los del norte y los del sur, ¿ya? Porque unos decían, no, este va a ser el heredero, y otros decían, no, mejor este va a ser el heredero. Y por eso, por tanto conflicto entre los hijos de Salomón, se dividieron en dos. Israel se dividió en dos. El norte y el sur. Por un lado, en el norte se encuentran las 10 tribus, ¿ya? Y por el segundo lado se encuentran solamente dos tribus. Algo más que queríamos mencionar es que al reinado del norte también se le menciona como Efraín, ¿ya? Que también se le nombra como Efraín, al reinado del norte. Entonces podemos ver que Oseas se dirige a hablar a estas personas que están en el reinado del norte. Recordemos que el templo, por ejemplo, de Dios no estaba en el reinado del norte, sino que estaba en el reinado del sur, donde estaba la tribu de Leví, ¿cierto? Y Judá. Por otra parte, recordemos también que como no había templo, que recordemos que el templo ahí giraba todo finalmente el sistema religioso, el reinado del norte le costaba aún más tener todo lo que son los rituales religiosos que se realizaban en torno al templo, ya que no tenían un templo. ¿Ya? Otra cosa, mencionarles que el ministerio de Oseas duró mucho. Algunos proponen 25 años, otros dicen 50 años, ya fue un ministerio bastante largo. ¿Ya? Y la característica hermosa que tiene este libro de Oseas es que aparte de ser una profecía, está escrito como un poema. Y cabe resaltar enormemente que Oseas vive en carne propia la profecía. El mensaje que Dios le manda a transmitir al reinado del norte, Oseas lo vivió con su propia carne, con su propia historia. La historia de vida de Oseas era un mensaje para todo su entorno, para todos los que lo conocían, para todos los que estaban en su alrededor, para todo el reinado del norte. Era un mensaje. Y también Oseas podía de algún modo comprender una pincelada, una gotita de lo que sentía Dios. ¿Ya? Así que recordemos esto de que finalmente él no solamente transmitió un mensaje, sino que vivió a carne propia el mensaje mismo que Dios quería transmitirle al reinado del norte. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, vamos a seguir entonces. Y algo que se me olvidó destacar es que Oseas se dice
que era una persona más bien como de campo, ya que no vivía en la ciudad, sino que era más bien como del campo, ya de los suburbios, por así decirlo, porque dentro del libro se realizan demasiadas comparaciones con lo que es la vida campestre. Ya se utiliza mucho ese vocabulario, mucho las figuras que hay en el campo, o sea, la toma demasiado. Así que por eso se dice que, o sea, era una persona que vivía más que nada en los suburbios, ya no en la gran capital, que era Samaria. ¿Ya? Ahora sí, para posicionarnos un poco en el tiempo histórico en el cual escribe Oseas, eh, recordemos que está en el reinado del norte, Oseas 1.1 nos dice y nos posiciona ya en una línea de tiempo, ¿ya? Oseas 1.1 dice lo siguiente, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri. Ahí está importante también mencionar que Oseas es de una descendencia, de una línea sacerdotal, ¿ya? Importante mencionarlo. En días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. O sea, lo compara con los reyes que están en el reinado del sur, porque recordemos que en el sur está Judá, ¿cierto? Y por otro lado dice, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. O sea, Israel, el reinado del norte. ¿Qué rey había acá? Jeroboam. Y este Jeroboam es importante resaltar que es Jeroboam segundo, ¿ya? Porque había un Jeroboam primero, de hecho que fue el primero de la división del reinado de Israel. Este es el segundo, ¿ya? Jeroboam segundo. ¿Y qué se destaca en su reinado? Primero, un reinado que tiene un inicio con mucha prosperidad, con mucho crecimiento. Pero al final de su reinado de Jeroboam II está dificilísimo. ¿Por qué? Porque hay una lucha interna de poder. Hay personas que van a querer tomar el reinado, la corona, por así decirlo, ¿cierto? Y de ahí en adelante van a haber uno, después lo van a matar a él, va a aparecer otro, lo van a matar. De ahí en adelante, después de Jeroboam II, hay puras luchas de poder y finalmente su decadencia total, ya que finalmente es lo que nosotros llamamos el golpe de Estado, anarquía, ya, que fue el final del reinado de Jeroboam II. ¿A qué nos referimos que fue un inicio de prosperidad? Es porque cuando reinaba Jeroboam II tenían una prosperidad militar, un buen ejército, la calidad grande, eran estrategas, ¿cierto? Tenían mucha fuerza. Y no solamente eso, sino que gracias a eso lograron recuperar cierta parte de sus territorios. O sea, se lograron volver a expandir, ¿ya? Territorialmente. ¿Y esto qué conllevaba? Más comercio, mayores riquezas, el botín después de la guerra, ¿cierto? Entonces acá ya podemos ver que las personas que vivían finalmente en el Reinado del Norte tenían demasiada confianza, mucha confianza para mi gusto, como se dice, mucha confianza para el gusto de Dios, ¿cierto? Porque tenían poder militar, tenían riqueza, ya iban expandiendo su territorio. Pero iban tan bien ahí, pero se les faltó algo, que en el reinado de Jeroboam II vemos que hay una corrupción moral altísima. El pecado así está latente y ya no le importaba a nadie que estuviesen pecando. O sea, estaban en libertad absoluta frente a la maldad. ¿Y esto dónde se ve reflejado también? Eh, en que ellos se mezclaron mucho en los matrimonios paganos, ¿cierto? ¿Y qué significaba esto? Por ejemplo, adulterio, por otra parte, adoptar las costumbres paganas de otros lugares, ¿cierto? No adorar a Dios, sino que adorar a otro. Entonces, siempre se menciona que el reinado del norte se fue distorsionando mucho, ¿ya? Que con suerte se logró en el reinado del sur, lograron mantenerse por lo menos algo fiel. Pero el reinado del norte nada, si era maldad pura, como se dice. Por eso, en el Nuevo Testamento, vemos cómo hay mucho odio entre samaritanos y judíos. Recordamos ahí la mujer samaritana por esto mismo, porque la mujer samaritana era del reinado del norte, entonces entre judíos y samaritanos no se llevaban bien por esto mismo, porque les decían que estaban contaminados, que ya no eran del linaje divino, que ya por ellos ya no estaba la línea de David, ¿cierto? Porque estaban todos mezclados finalmente, ¿ya?
Así que ahora voy a dejarlos con Génesis para adentrarnos en la historia, en la vida de Oseas, que recordarles nuevamente es el mensaje vivo en carne propia de Dios, el mensaje por medio del profeta, ¿ya? Así que aquí los dejo. Hola. Bueno, primeramente, la historia de Oseas con Gomer, su esposa, empieza cuando Dios le dice a Oseas que se case con Gomer. Y ahí la Tamara igual me explicaba de que no es que el Señor Dios obligara a Oseas a casarse con Gomer, no, sino que por unos estudios dicen de que Oseas ya quería a Gomer, ya la amaba, pero no se podía ya que Gomer es hija de sacerdotes paganos. Entonces, y él era un cristiano. Entonces no se podía, era algo así como que no se podía. Prohibido. Prohibido. Entonces ahí el señor le afirma que se case con Gomer. Y ya se casaron. Y los primeros años. Ah, ya. Tranquila, tranquila. Ya, también ahí dice que los eruditos, los estudiosos, que Gomer no era una prostituta, sino que por ser hija de sacerdotes, como les decía, sacerdotes paganos, era por todos los rituales que hacían los sacerdotes y todo eso, ella venía ya con esas costumbres, con eso aquí en la mente. A eso, a eso se le llamaba fornicación, el servir a otros dioses, hacer culto a otros dioses. Ya, entonces, siguiendo con la historia. Cuando Gomer, o sea, si Gomer se casan, los primeros años fueron felices, como los recién casados, estaban enamorados, todo iba bien, hasta que nace el primer hijo. El primer hijo, ahí como dice, se llama Jezreel, que es semilla de Dios. Después, al final, le voy a explicar por qué los nombres, ¿ya? Luego, después del primer hijo, Oseas se da cuenta de que Gomer, al tener una gran belleza, porque Gomer era muy bonita, según dice la Biblia y estudios, era muy bonita. Y ahí Oseas se empieza a dar cuenta de que otros hombres eh, empe- empezaban a ver o a codiciar a Gomer. Y ahí que entra que Oseas se empieza así como a estar como nervioso, por así decirlo. ¿Sí? Y le queda así como un nerviosismo, así como una inquietud. Ahí está. Después, un momento después nace el segundo hijo, que es hija, o sea, la segunda hija, que se llama Ruama. Lo Ruama. Y que significa la no compadecida o no amada. Aquí, Oseas se empieza a dar cuenta o empieza a sentir, a sentir una mayor inquietud porque el nombre, el significado que Dios le dio, porque Dios le daba los nombres, era algo que era así como, ¿por qué? ¿Por qué no es amada? ¿Por qué no es compasida? Compadecida, perdón. Y ahí empieza esa duda, se empieza a agrandar y hace como una grieta en la relación de recién casados entre Gomer y Oseas. Después nace el tercer hijo, que sería Loami, que significa no familiar y no pueblo mío. Ahí Dios le confirma que Loami no es hijo de Oseas, sino que Gomer le fue infiel y que Loami no está emparentada de sangre con Oseas. Luego Gomer se va con otro hombre y deja a sus tres hijos con Oseas. Esa misma noche o una noche después, no sé,
empiezan así a hablar sobre por qué se fue Gomer. Y ahí, entre tanto, con su familia, o sea, se pone a orar. Y le dice al Señor, Señor, por favor, cuídala, y empieza a orar por Gomer, que le vaya bien, que Señor, por favor, sé tú ayudándola en donde ande y sé tú cuidándola. Y esa misma noche, Oseas escucha, ¿sí? Ah, escucha un sonido, de repente, un sonido. Y después al ratito se da cuenta de que era Dios llorando o soltando lágrimas, sollozando, como quien sufriendo por su pueblo, o sea, por Israel. Entonces ahí se da a entender igual que Dios, y Dios está sufriendo al igual que Oseas por Gomer. Luego, luego a unos días después, Oseas camina solo por una calle por la que pasaba Gomer antes, meses atrás. Caminaba y se encontró con una gran ciudad. Como decía la Tamara, ellos vivían en el campo. Entonces en el camino se fue a la gran ciudad. Y entre tanto ahí pasó por los barrios bajos, que se le decían, y encontró ¿cómo se llama? Una venta de esclavos, un comercio de esclavos y eso. Y ahí le pareció eh, ver a una mujer familiar. Y ahí descubrió de que se trataba de Gomer, que a Gomer la habían esclavizado y ahora estaba en la venta de esclavos. Ahí el Señor le dice en Oseas 3:1, no, Oseas 3:2, si es que no me equivoco, que la compre y que le perdone todos sus pecados, o sea, que la perdone y que la perdone. Perdón. Y ahí Oseas, como también se le conoce a Oseas como un loco enamorado por todo lo que pasa, porque también la seguía amando. Entonces ahí la compra y, y mientras van caminando de vuelta a la casa con sus otros 3 hijos, eh, Gomer le pregunta a Oseas el por qué. ¿Por qué sigues insistiendo? ¿Por qué me sigues amando? Y todas esas preguntas. Y ahí, o sea, le dice de que él siempre estuvo orando por Gomer, que él siempre la ha amado y que desde ese momento, de que sean fieles unos con otros, ellos dos, que sean fieles, que regresen a su hogar y que sean felices, por así decirlo. Y ahora vamos a pasar a la comparación de, de Gomer y Oseas con Dios y el pueblo de Israel. Bueno, como les decía anteriormente, Gomer está haciendo el papel, por así decirlo, de los infieles, que en este caso son el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en ese momento Israel confiaba en sus alianzas que tenía con Egipto y Asiria y en otros dioses, como por ejemplo Baal. Y confiaban en eso y dejaban de lado lo que son las enseñanzas y el amor de Dios. Por eso se le está diciendo infieles a Israel, por no estar confiando en el Señor. Y en, por no estar confiando en el Señor. Y hay una parte que me gusta, que es de un documento que leí, de uno que me mandó la Tamara, y unas cosas que leí para hacer la presentación, que decía, se trata sobre Oseas. Dice, le pareció que la pesada cruz del sufrimiento que experimentaba se había plantado y que los clavos más crueles la sujetaban a ella. Ahí hace como si fuera un pensamiento de Oseas. Y esta sería como la etapa en la que está Oseas y Dios están tristes, en la que se preguntan por qué se fue, eh, y empiezan a llorar y a la vez orar por ellos. Y a mí me gustó esta frase de las cosas que leí, porque hace referencia a la crucifixión y el amor que Dios tuvo para morir por nosotros
cuando nosotros, como Israel, no confiábamos en Él y no lo amábamos. Hacer como referencia, y ahí como decía la Tamara también, que es como vivió en carne propia la profecía, vivió en carne propia l- con Israel siendo infieles. Y el Señor, al final, como todos sabemos, el Señor les manda a Israel a que sean fieles, que reciban su amor y que sean bien ellos dos y que tengan una relación y que la relación que estaba quebrada anteriormente se vuelva a unificar y vuelvan a ser uno. Y ya. Algo que me gustaría añadir ahí también es que después de todo lo sucedido, el versículo Oseas capítulo 2 versículo 3 dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Ruama y le diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Algo bonito que estaba reflexionando en este periodo es que esos hijos no eran de Oseas, ¿cierto? Eran de otras personas. Pero aún así Dios los adoptó, perdón, Oseas en este caso los adoptó, los acogió, lo hizo como suyos, ¿cierto? Entonces algo bonito que yo lo comparaba con Dios también. Por ejemplo, las personas que son extranjeras en este tiempo. Por ejemplo, Israel del Norte estaba súper profanado, ya no tenían la descendencia, por decirlo así, el linaje puro, por decirlo así, que venía la descendencia de Jesús, pero aún así eh, les llama a ellos, a aquellos que no son sus hijos, les llama hijos. Y es algo que nosotros podemos ver hasta el día de hoy, que la adopción llegó hasta nosotros, nosotros que no somos su pueblo, ¿cierto? Terminamos siendo ahora pueblo de Dios y nosotros le decimos ahora a él, Dios mío. Y él nos dice pueblo mío, nosotros somos parte de esa adopción, ¿ya? Hay como un paréntesis hermoso que estuve viendo en este espacio, ¿ya? Así que eso, para darle gloria a Dios igual. Ahora los dejo con Alison, quien va a narrar finalmente todos los versículos en adelante que hablan sobre cuáles eran las acusaciones de Dios a Israel y cada una de sus características. Ya, espero que se me escuche bien. Ya, entonces yo voy a hablar sobre las acusaciones de Dios, ¿verdad?, hacia el pueblo de Israel, lo cual eran bastantes. Pero bueno, trate de resumirlo lo más que se puede. Y esto se ve del capítulo 4 hacia el capítulo 10. Y el primer, por decirlo así, acusación, ¿verdad?, hacia el pueblo es que no hay conocimiento. O sea, en el capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo olvidaré de tus hijos. Ya, entonces aquí la referencia a que había un conocimiento, ¿verdad? Pero fue desechado. Y también quiero aclarar que con esto de conocimientos también se puede referir a la relación. Dios quiere tener una relación personal, quiere tener una relación íntima, ¿verdad?, con el pueblo, pero el pueblo, digámoslo por alguna forma así, por más que escuchan la verdad, lo desechan, ¿verdad? Entonces, y esto también se puede ver en el capítulo 5, versículo 9, que dice, Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel, y se conoce la verdad. O sea, y habla de que él dio a conocer, ¿verdad?, la palabra, pero en cambio el pueblo lo apartó, ¿verdad? Y también mencionan de en castigo, o sea, ya está la advertencia también del dicho castigo. Y ya, pasando a la siguiente. Se les acusa también, se les acusa de ser hipócritas. Esto es una palabra bastante fuerte, pero el pueblo no estaba cumpliendo con los mandatos, ¿verdad?, que Dios le había encomendado en el capítulo 4. Todo voy a decir hartos capítulos y versículos, voy a andar para allá y para acá, pero
bueno, para hablar por la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, capítulo 2 que son, bueno, más que nada lo que ha perjudicado, lo que ha sido tomado, ¿verdad? El pueblo de Israel, lo que ha tomado, que es el pecado. Matar, perjudicar, mentir, hurtar, bueno, entre otras cosas, como dice ahí. Y otra cosa que era meterse con mujeres, ¿verdad? Extranjeras, y eso también era, digamos, y no estaba correcto, ¿verdad? Que había dejado la instrucción de que no. Otra cosa es que, eh, déjenme ver, ya. Entonces, al no cumplir los mandamientos, ¿verdad? Los mandamientos que Dios daba, ellos iban después ¿verdad? A rendir sacrificios como si nada. O sea, aquí no pasó nada, y se olvidan de todo. Y por otro lado, también ofrecían altares a Baal, ¿verdad? Otros dioses. Entonces ahí Oseas le dice hipócritas, ¿verdad? Y también mencionar que eso es como un área espiritual, ¿ya? Y también terrenalmente, también estaba la falta de confianza, ¿verdad?, hacia Dios, porque como y bien decía Génesis, que ellos tenían alianzas con Egipto y con Asiria, ¿verdad? Entonces ellos querían tomar, ¿verdad?, la confianza de que ellos van a poder, ¿cómo podría decir? Peligro. Ellos me van a poder proteger, ¿verdad? Yo pongo mi confianza en los militares, ¿verdad? Pero igual Dios los advierte que Asiria los va a traicionar. Siempre está la advertencia de Dios constantemente luego de su regaño, por decirlo así. Y otra cosa que quería mencionar, que en el capítulo 4, versículo 8, dice, del pecado de mi pueblo comen y su maldad levanta su alma. Ya, o sea, aquí hace referencia a que el pecado, a que el pecado se volvió costumbre, ¿ya? O sea, y ellos aún así sabiendo, ¿verdad? Tienen, o sea, son unas personas soberbias. Está la soberbia en ellos porque siguen haciendo lo que saben que está mal, en el fondo. Y también decir que el primer, digamos, por decirlo así, de Dios es dejar el primer amor, ¿verdad? Que ahí como que hizo un pecado en cadena, yo le puedo decir, porque del principal fuente que fue apartarse de Dios, fue dejar de amar a Dios, desató el resto y que, bueno, mentir, hurtar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y aquí lo comparaba un poquito con las 7 iglesias, ¿verdad? Que era Éfeso, que cuando Dios les dice que perdió el primer amor, ¿verdad? Bueno, pasando, dice que también son un pueblo de infieles, ¿ya? En varias ocasiones, ¿verdad? Hasta con la misma comparación de Gomer con el pueblo, se dice que son un pueblo infiel, y en esto también se puede ver en el capítulo 9, versículo 1, ya, ¿verdad? Que al fin y al cabo dice, acusa, ¿verdad? Que el pueblo está siendo infiel. Pero también se dice, o sea, bueno, estudiando, ¿verdad? El pueblo de Israel nunca fue fiel del todo, o sea, era como una montaña rusa, digámoslo así. O sea, desde el inicio fue infiel, o sea, unas veces permanecía, ¿verdad?, en Dios y otras se apartaba, ¿verdad? Entonces nunca eran constantes o no era un arrepentimiento genuino, ¿ya? Y esto lo podemos ver, o sea, se puede tomar por ejemplo, pero lo podemos ver en la rebelión de Israel en el desierto, que salen números, ¿verdad? Cuando Israel se levanta contra Dios yendo hacia la tierra prometida, ¿verdad? Y bueno, reitero, soberbia, porque al final ellos sabían lo que hacían, sabían lo que estaba mal, habían escuchado la verdad y aún así decidieron desecharlo y bueno, y también algo lindo dentro de todo
todo, ¿verdad? De lo que Dios les, como los corrige, por decirlo así, los acusa, que Dios siempre tiene una advertencia. Y aquí le hacía un poquito en la comparación de nuevo con las 7 iglesias, porque Dios le dice lo bueno, lo malo, y les advierte del castigo, ¿verdad? O sea, siempre Dios va a tener hay una intervención como para nosotros mismos desecharnos, ¿verdad? Desechar lo malo y bueno, obviamente ya ir mejorando en el Señor, y etcétera, etcétera, etcétera. Y además Él siempre ¿cómo por decirlo así? Es movido por misericordia. Entonces, siempre da ese paso, ese definitivo, ¿verdad? Ese vas a seguir por tu camino errado o vas a seguir por mi buen camino, ¿verdad? Y bueno, para terminar, como dato curioso, ¿verdad? Está en el capítulo 5, voy a leer el versículo 1, que dice: sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de reyes, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo de Mizpa y red tendida sobre... Ya, así es lo último. Y bueno, aquí hace referencia a los sacerdotes que ellos, ¿verdad?, direccionaban de algún modo u otro el área espiritual, si se podría decir así, del pueblo, y aún ellos estaban en pecado, se podría decir ahí. No había como un líder, quizás, que les podría decir, no, saben que están, no, al contrario, tuvo que venir un profeta, ¿verdad?, a decir básicamente, arrepentidos y todo el resto. Y con esto, bueno, siempre va a haber, como les dije, y un llamado hacia, hacia Dios. Y ahí le voy a dar el pase a la Tamara. Y bueno, como bien había dicho Alison, Dios le había dejado la advertencia, ¿cierto? Con las profecías de Osea, les dijo lo que iba a pasar, les dijo, ustedes están confiando en los asirios, pero los asirios van a volver contra ustedes. O sea, ustedes quieren hacer un pacto contra ellos, pero ellos se van a aprovechar y los van a destruir. De hecho, va a ser así, y aún así, habiendo profecía y todo, habiendo un llamado de atención, aún así no, estaban tan enaltecidos, tan ensimismados, que siguieron su propia opinión, por así decirlo, su propia forma de vida que estaban llevando, no hicieron oído a la palabra de Dios, y podemos ver cómo en Segundo de Reyes, finalmente Israel del Norte desaparece, por así decirlo. Ya son conquistados, ¿cierto? Es destruido, ahí al final del libro se menciona que más encima los asirios son malos, eran muy malos. Así que hubo toda una destrucción dolorosa detrás de todo eso lo que pasó. Pero aún así, a pesar de todo lo que les pasó, las consecuencias que tuvieron por sus actos, en Oseas 14, que es el último capítulo del libro, es una súplica. Oseas aquí nunca, y es interesante resaltar que Oseas nunca odió al pueblo de Israel. Así como, no, ustedes nunca hicieron caso, no, los odio, no. Finalmente, el corazón de Oseas era de intercesor, era de súplica delante de Dios, era de súplica a su pueblo, por favor, conviértanse a Dios, ¿ya? No era como una actitud mala, ¿ya? Sino que al contrario, de súplica, por favor, arrepiéntense, conviértanse al Señor, que es lo que sale en Oseas 14, ¿ya? Una vez dice que cuando sabemos que después del castigo, ¿cierto? Que de los propios actos, vuelvo a repetir, recalcar eso, nuevamente, en ese momento más duro, más crudo, es donde la mano de Dios es extendida. Y lamentablemente a veces uno entiende por las malas, ¿cierto? Entonces la mano de Dios que se vuelve a extender a ellos. Y esta vez el pueblo la va a tomar, ¿ya? Entonces dice que una vez que ellos se vuelvan a Dios, eh, va a volver la palabra, el conocimiento a sus labios.
O sea, nuevamente van a seguir los mandatos del Señor, van a amar al Señor, va a salir de sus labios, ya lo van a reconocer finalmente. Por otro lado, ya dice el versículo 3 del capítulo 14, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos. O sea, que nunca más van a decir, oh, esto lo obtengo por mis manos, no, esto por nuestros méritos, poner la confianza en sí mismo, sino que ahora va a ser gracias a Dios. Van a reconocer que todo es de Él y para Él, y finalmente donde llegan todo es gracias a Él. Van a confiar, van a tener fe en Dios. Ahora sí lo van a escuchar, ¿ya? No van a ser oídos sordos. Y lo otro es que este versículo hermoso que aparece en Oseas 14 dice, yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Ese amor inmerecido, ese amor que no ve todo lo sucio, ¿cierto? Ese amor puro, sincero, eterno. La misericordia finalmente de Dios sana y limpia nuestras rebeliones. Así lo va a hacer con su pueblo, ¿ya? Y así ha sido hasta el día de hoy, ¿cierto? Y dice, porque mi ira se apartó de ellos. Finalmente la ira ya no va a estar, sino que va a estar la misericordia. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Y dice, y finalmente ya no van a ser idólatras, ya no van a ir en busca, ¿cierto?, de otros, sino que ahora van a ser fieles al Señor y más que fieles, van a ser uno mismo. Como ese matrimonio finalmente que lo vemos después reflejado algún día cuando estemos con el Padre, que somos la novia del Señor, ¿cierto? Se ve a la iglesia como la novia. Entonces ahí se muestra, se dice que el matrimonio es uno, ¿cierto? Es formar un uno, algo con una completitud, ¿cierto? Un todo. Entonces finalmente acá en Oseas se ve que llegará el día, el momento en que yo seré a ellos como ellos serán a mí. Y se va a formar este lazo, esta unión, ¿ya? Y así termina finalmente el libro de Oseas. Y que finalmente esta historia de amor y tragedia, ¿cierto? También nos representa a nosotros muchas veces, que muchas veces nosotros hemos sido hipócritas, nuestro corazón tiene otras dioses, quizás no adoramos así a un nombre con Dios, pero sí hay otras prioridades en nuestro corazón, ¿cierto? Y anhelamos a otras cosas más que a Dios, ¿cierto? O muchas veces hay infidelidades, ¿cierto? Aún así, detrás de todo, sigue el Señor con los brazos extendidos. Y es la misión de nosotros que seamos fieles a ese amor, que seamos fieles al Señor, ¿ya? Y finalmente que como se muestra ahí, que el Señor se duele, le duele, sufre cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros, ¿cierto? Nosotros que somos sus hijos, lo dejamos de lado, ¿cierto? Sufre, le duele. Así que no hagamos doler al Señor, sino que amémoslo como Él nos amó, ¿cierto? Que lo entregó todo en la cruz, ¿ya? Así que eso, Él pagó un alto costo por hacernos su hijo, su iglesia, su amada iglesia. Así que eso sería la presentación, el estudio que teníamos sobre el libro de Oseas. Así que voy a dejar de compartir. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, lo puede hacer llegar. Así que lo dejo al micrófono encendido si alguien tiene alguna pregunta. No sé si yo hacer una pregunta. Que una vez también se cuestiona un poco de por qué Dios permitió que Oseas pasara por todo esto, ¿cierto? ¿Por qué Oseas permitió finalmente que hiciera una familia o estuviera contrajera matrimonio con algo que va a ser difícil, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes ha tenido esa pregunta. Finalmente, igual es una pregunta difícil de responder, pero algo que entendemos, no sé si Lali o la Jenny quieran comentar algo más respecto a esa pregunta, pero sabemos que finalmente también había un deseo, como lo dijo la Jenny, había un deseo por parte de Oseas, y por otra parte es porque había un mensaje que transmitir.
ya había que sobrepasar finalmente la individualidad y que finalmente también Dios iba a estar con él en todo el proceso, ¿ya? Iba a estar con él en todo el proceso y él sabía cuál iba a ser el resultado final. Él veía después el final de toda la historia, por así decirlo. ¿Ya? No sé si alguien tiene algún comentario. Bueno, yo creo que dentro de todo lo que significa la historia de Oseas, eh, el Señor a través de la vida de Oseas le entrega un mensaje al pueblo, no solamente un mensaje respecto a la infidelidad. Note que ahí no está hablando el Dios airado, el Dios que se ve, muchas veces se observa en el Antiguo Testamento como un Dios cruel, el Dios de la venganza, el Dios del fuego, el Dios del furor, el Dios que consume, sino que en la historia de Oseas se ve al Dios que sufre de amor, a este Dios que lo entrega todo por la amada, aun cuando la amada no le reconoce ese amor, no lo reconoce, lo desvaloriza. Porque qué es lo que decimos de pronto en situaciones en nuestra vida cotidiana cuando vemos personas que en la misma situación, de pronto el esposo le tiene todo y decimos, pero el esposo la tiene llena de todos los bienes, la ama tanto, se desvive por ella, se entrega, sus ojos son solo para ella, para sus hijos, y llenamos de halagos a ese esposo incondicional. Y frente a todas las cosas buenas que hay que decir de pronto del esposo, y uno dice cómo ella poniéndolo en el caso hipotético, cómo ella no mira, cómo menosprecia, cómo, ¿cierto? No sé si le ha tocado alguna vez conocer algún caso parecido en donde se piensa por qué, qué pasó, que ella no lo valorizó, no valorizó todo lo que él, cuánto le amaba. Y en el fondo yo veo que lejos de esta humanidad, porque humanamente se dice siempre cuando hay una separación en un matrimonio, se dice aquí el problema es de a dos, ¿cierto? Algo de culpa ambos tenían, pero en el caso del Señor, ¿qué podemos decir del Señor? No podríamos decir, el Señor tiene la culpa de que el pueblo se vaya o que el pueblo no le quiera recibir, sino que simplemente creo yo que el pueblo tiene que aprender a conocer al Dios al cual sirve. El pueblo de Israel estaba todavía en ese proceso de conocer a su Dios, de entender o de reconocerlo, porque recuerde que los dioses en aquellos tiempos no tenían una relación personal con su pueblo, con sus pueblos, sino que era una relación más bien de tiranía, era una relación distante. Los dioses tenían ese tipo y cuando pedían algo normalmente era un sacrificio de algo, y ese era lo más cercano que los hombres estaban cerca de su Dios. Entonces, los dioses en esos tiempos no se referían a su pueblo o a sus seguidores en torno a esta relación de amor. Era extraño para ellos que su Dios, el Dios particular de los hebreos, les pidiera que lo amaran, les pidieran amor, y que dijera él mismo que ama a su pueblo. Eso es muy extraño para un Dios de esa época y para un pueblo que sirve a un Dios de esa época. A los dioses en esos tiempos se les servía por temor, se les servía por temor, se les servía solo por protección, para que no se enoje, para que nos vaya bien, pero no por amor. Entonces, aquí en esta imagen del Señor y de Oseas, vemos a Dios que le está enseñando él primero amando. Y a través de la historia vemos que Dios nos enseña y que le conozcamos desde cuánto Él nos ama. Por eso también una de las cosas tan grandes del Evangelio, en los tiempos de Cristo, una de las cosas más grandes del Evangelio es que Cristo en amor, por amor, se entregó por nosotros. Uno siempre tiene eso, el Señor te entregaste por amor, ¿cierto? Cuando tomamos la cena, recordamos el amor del Señor que se entregó por nosotros hasta la última gota de sangre y sufrió el castigo, sufrió la muerte, sufrió las burlas, las humillaciones. Y el Señor a través de ese acto, el Señor no doblega a nadie, pero a través de ese acto de amor,
el Señor quiere que nosotros le respondamos con amor, así como Dios quería, así como fue el ejemplo de Oseas con su esposa. Al final de todo, a la vuelta de todo, finalmente su esposa logró comprender con sus malas experiencias, pero logró, al parecer, logró comprender el amor de Oseas y logró valorar todo lo que tenía junto a Oseas, y así mismo nosotros, comprender el amor del Señor. Ahora, lo que queda como abierto, porque, como les decía al principio, no solamente habla, aquí no habla el Dios de juicio, el Dios condenador, el Dios castigador, sino que el Dios amante, el Dios sufriente, el Dios que ruega, que llama, pero dice, hace este anuncio, el Señor sabe que el pueblo se le va a desviar, Él sabe que el pueblo se ha desviado y va a seguirse desviando, que va a ser tomado porque la esclavitud de Gomer representaba la misma esclavitud del pueblo de Israel por la cual iba a pasar más adelante, ¿ya? Sin embargo, en medio de esa esclavitud, el Señor le manda a Oseas a que compre a Gomer y la haga nuevamente su esposa, y eso representa, también es profético, y habla de ese tiempo donde el pueblo se reconciliará con el Señor. Ahora, ¿dónde está lo lindo? Es que para este pueblo de Israel, ese tiempo todavía no llega. Esa es como una profecía incumplida hasta el tiempo de hoy, hablando así como a nivel de pueblo, a nivel como de nación. Yo creo que en Cristo muchos de este pueblo que fueron dispersados y se disolvieron, porque el pueblo de Israel del norte fue disuelto entre todas las demás naciones, nunca más volvieron a reunirse, nunca más volvieron a ser un pueblo, una nación hasta el día de hoy. Entonces, estas 10 tribus se disolvieron entre las otras naciones, pero yo creo que desde que volvió Cristo, yo creo que el Señor ha estado llamando a ese pueblo, a ese Israel del norte que le desechó. Yo creo que el Señor lo ha estado llamando uno en uno y lo ha estado reuniendo. ¿En qué figura? ¿En qué cuerpo? Yo creo que lo está reuniendo dentro de este cuerpo que es la iglesia. Muy en lo personal, yo creo que el Señor a través de la iglesia, a través de la formación de la iglesia, cuando Cristo ascendió y dejó establecida e instituida la iglesia, a través de ese medio yo creo que el Señor ha ido recogiendo y reconciliando a ese pueblo que dijo el Señor que lo iba a sacar, lo iba a comprar de esa esclavitud como en la que estaba Gomer. Yo creo que así el Señor, después de su muerte, ese fue el momento en la cruz cuando Él compró y pagó no solamente por nosotros hoy, sino que yo creo que también pagó por ese pueblo que le desechó, por esos hijos del Israel del norte, esparcidos por toda la tierra hasta el día de hoy, que yo creo que todavía deben haber descendientes de Israel del norte, ¿ah? Porque yo creo que ese linaje no se ha perdido ese linaje de esas 10 tribus, y yo creo que el Señor los ha ido reuniendo a través de la iglesia, a través de esta institución maravillosa que es la iglesia de Cristo. Pablo habla de la iglesia como uno de los grandes misterios, lo menciona como uno de los grandes misterios que el Señor reveló después de la muerte de Cristo, uno de los grandes misterios. Yo creo que parte de ese misterio tiene que ver con que a través de la iglesia Él está restaurando todo lo que antes se había perdido, todo lo que antes todo lo que se dio por perdido antes, cuando dice Juan me parece que fue que dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo creo que ahí dentro de eso perdido también estaban este pueblo por el cual el Señor a través de Oseas declara que va a haber una restauración también. Eso así como, y yo creo que el día que lo vamos a saber a ciencia cierta es cuando el Señor venga y revele y muestre ese texto tan lindo cuando dice que conoceremos cómo fuimos conocidos. Yo creo que eso implica una verdad y un misterio tan grande, esto de saber las cosas que están mucho más allá de nuestra comprensión humana y de nuestra época, de nuestro tiempo. Y en algún momento el Señor va a quitar un velo, ese velo que no nos permitía ver la historia, no nos permitía comprender lo que Él está haciendo a lo largo de todos estos siglos. En algún momento el Señor nos va a dejar ver cómo Él armó, cómo Él articuló, cómo Él ordenó todas las cosas para volver a reunir en Él a todos los que son su pueblo. No sé si alguien tiene una opinión diferente o respecto a otro punto. No sé si alguien quiere acotar algo. Yo eso es lo que quería compartir.
que creo que esta última parte de esta historia de Gomer y de Oseas todavía está por verse. Todavía, yo creo que el Señor está en ese proceso de volver a traer a su población. Dejo ahí el micrófono, si alguien quiere comentar. Yo creo que esta es una de las historias más lindas con las que todos alguna vez nos tendremos que haber sentido identificados. Así como en algún momento tal vez la parábola del hijo pródigo, yo creo que esta historia de Oseas y Gomer también es universal para todo creyente. Para todo creyente. Yo creo que todos en algún momento tendremos que habernos sentido identificados, habernos sentido amados así de esa manera, habernos sentido llamados por el Señor de esa manera, habernos sentido rescatados por el Señor de esa manera, en esta condición de habernos sentido perdidos sin esperanza, sin futuro, sin ninguna salida, sin nadie que extendiera su mano, y de pronto alguien a quien no le pedimos nada, porque no hicimos nada, muchas veces ni siquiera lo llamamos, pero se presentó delante de nosotros y de puro amor, nos rescató, pagó por nosotros y nos sentó en lugares de privilegio, lugares de honra.